Sí, 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 no es tan corto, se supone que no era tan corto, pero nos extendimos demasiado con las preguntas. Eh, Algo que el Señor ponía en mi corazón para compartir en este tiempo es justamente acerca de algo que el Leodrit tocó al final, ¿no? El tema de la oración por nuestros familiares, el tema de que nosotros hemos sido puestos aquí como canales del Señor, como canales de bendición, dice la palabra. Somos canales de bendición, somos bendecidos para bendecir. El Señor nos ha bendecido con entendimiento, con discernimiento. El Señor nos ha bendecido, no solamente en área económica, porque a veces nosotros escuchamos, somos bendecidos, este man es bendecido, y rapidito se nos forma el signo de dólares ahí en la cabeza. Y no se refiere el Señor bendición solamente a lo económico, sino el Señor es algo integral. O sea, le servimos a un Dios integral, no a un Dios que se dedica solamente a un espacio de nuestra vida, sino a todos los espacios de la vida. Y esta es una de esas áreas. Somos bendecidos espiritualmente para poder bendecir espiritualmente. Y dentro de esto, yo compartí el día martes algo al respecto de esto en mi célula. Y más o menos yo investigando, quería saber de dónde viene la palabra bendecido, ¿no? O sea, bendecido proviene del griego, que significa, bueno, que es Macario. Macario era el nombre de una isla en Grecia. Y en esta isla tenían toda suerte de frutos, tenían absolutamente todo, tenían tanta opulencia en esta isla que incluso se daban el lujo de exportar, yo creo que fueron de los primeros exportadores, porque están hablando de más o menos 1200, 1500 años antes de Jesucristo. Entonces, cogían y exportaban. Yo creo, en mi poco conocimiento de historia, yo creo que estos locos fueron de los primeros exportadores de productos. Eso significa Macario, bendecido. Bendecido significa Macario, y en este tiempo ya hablaban de una bienaventuranza. Macario igual bendecido, igual bienaventurado. Eso es lo que significa Macario. Y Dios en este tiempo nos ha hecho a nosotros bendecidos, nos ha hecho Macarios, nos ha dado esa bienaventuranza de entender que el Señor está con nosotros y que no quiere pues que la salvación la tengamos solamente para nosotros. La reputación nuestra al respecto de la bendición va a preceder siempre. Miren, una bendición que yo estoy seguro Dios me está entregando a mí ha sido mi carácter, ha sido mi genio. El Señor ha ido transformando. No tengo el genio más hermoso del mundo. El Señor me está transformando porque de gloria en gloria, dice el Señor, que nos va llevando. De victoria en victoria. Yo estoy seguro que mi forma de actuar no es la misma hoy que la que era hace 10 años, hace 15 años, hace 18 años, hace 20 años. El Señor me ha transformado. El Señor ha cambiado mi mente. ¿Se acuerdan, no? En Escuela de Líderes vemos el metanoeo, que nos dice, igual que está en griego. El metanoeo significa un cambio de mente, una transformación mental. Y el Señor empieza transformándonos a nosotros, para que nosotros, a través de esa transformación, podamos servir de bendición para el resto de gente. ¿Cómo yo quiero servir de bendición para mi familia? Ahorita el Eduardito está diciendo, te vamos a levantar esta lista de oración para tu familia. Pero ¿y qué si tu testimonio es hecho pedazos? Tú puedes partirte la vida orando, pero si tu testimonio es un mal testimonio delante de tu familia, ¿de qué te sirve estar orando? Entonces, tu reputación, nuestra reputación va a preceder siempre, va a ir delante nuestro. Antes de que nosotros lleguemos a un lugar, la gente ya va a hacerse una idea de cómo somos. Cuando yo voy a la casa de mi mamá, antes de que yo llegue, dice, el Richard va a venir. Ay, va a venir mi hijo el Richard es así, asado y cocinado. Cuando voy donde un cliente, el cliente dice, ya viene el señor Ortega. El señor Ortega es así, asado y cocinado. Habla de esta forma, piensa de esta forma. O sea, ellos ya nos conocen. Nuestra reputación nos precede. Nuestra reputación va delante de nosotros. Asimismo, no, pero ya viene este Richard Ortega es vago, es dejado, es mal hablado. En el nombre de Jesús nada de eso pasa, ¿no? Pero es un ejemplo nomás, por si acaso. Es un ejemplo. Vean así, este man, ¿cómo ha sido? No, es un ejemplo, por si acaso.
Entonces, nuestra reputación es la que nos va a preceder y el Señor nos ha hecho macarios, el Señor nos ha hecho bienaventurados, bendecidos, ha transformado, está transformando nuestra vida justamente para eso, para que nosotros nos convirtamos en testimonio, para que nosotros, el momento que digamos, ¿sabes qué, hermano? Estoy orando por ti. ¿Sabes qué, hermano? Voy a levantar en oración, te voy a levantar en oración a ti, a tu casa. O que yo le diga a mi esposa, a mis hijos, ¿sabes qué, esposa mía? Yo estoy orando para que el Señor haga que le conozcas más. O a mis hijos, estoy orando por ustedes, hijos míos. O sea, ellos van a decir, wow, mi papá está orando. Dios le transformó a mi papá. Mi papá está orando. Ellos van a sentir algo diferente. Va a ser algo diferente. Lo mismo con la gente que no conocemos muchas veces. Vamos a tener ese poder, esa autoridad. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando con autoridad, pues, hermanos. Vamos a estar hablando con autoridad. Perdón, se fue por el camino antiguo. Entonces, aquí yo ponía algo. ¿Cuál es nuestra reputación? ¿Cuál es nuestra reputación? Cuando nosotros vamos a algún lugar, ¿cómo nos conocen? ¿Cómo nos ve la gente? De pronto tenemos un mal carácter y dicen, ahí viene el Diego Coronel. Ah, pero ese man es tipo Rottweiler más o menos. O sea, así, medio enojón, medio bravo. O de pronto por ahí viene el Richard. No, pero ese man es medio dormido, medio quedado. ¿Cuál es la reputación que nos precede? ¿Qué es lo que va delante de nosotros? ¿Cómo la gente nos ve? Si la gente tuviera que ponernos un apodo, ¿qué apodo nos pondría? No un apodo grosero, ¿no? Sino un apodo al respecto de nuestro carácter, al respecto, perdón, de nuestro testimonio, al respecto de nuestra reputación. ¿Qué apodo nos pondrían? El Morfeo, no por feo, sino porque pasas dormido todo el tiempo. ¿Cómo nos pondría el Señor? ¿Cómo nos pondría? Perdón, la gente, ¿no? El Señor no nos pone apodos, el Señor sabe que está en nuestro corazón. ¿Cómo nos pondría la gente? ¿De qué manera nos cataloga la gente? Entonces eso necesitamos nosotros entender y necesitamos despertarnos, pero lo más prontamente posible. Necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque estos tiempos son peligrosos, dice la palabra. Estos tiempos son peligrosos y necesitamos nosotros estar con esa expectativa. Miren, el Eduardito está levantando esa lista. Es ahora el tiempo en el que nosotros necesitamos abrir nuestra mente y permitir que el Señor vaya transformando. Nuestra reputación es lo que la gente conoce de nosotros, perdón, piensa que somos. La reputación es lo que la gente piensa que somos. El Dieguito hablaba del carácter. El carácter es lo que nosotros realmente somos. El carácter es lo que nosotros somos. Y el Señor quiere que nuestro carácter sea el carácter de Cristo, dice. Que nuestro carácter sea el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor dice? Sean mansos y humildes como yo. Sean mansos y humildes, porque los mansos heredarán la tierra. Y el Señor nos está llamando a heredar la tierra, no solamente opulentemente, sino las almas. El Señor quiere que nosotros heredemos las almas. Y para eso hemos sido levantados en este tiempo, para que nosotros nos avivemos, para que nosotros nos despertemos y seamos esos obreros que el Señor quiere, esos obreros que Dios quiere, esos obreros que el Señor puede enviar a la mies. Eso es lo que Dios quiere. Entonces necesitamos en este tiempo avivarnos. Que ya no nos digan morfeos por los dormidos, no por los feos, suena bonito, ¿no? Que ya no nos digan morfeos porque estamos dormidos. ¿Sí saben quién es el Morfeo, no? Morfeo es un loco por ahí, griego igual, el rey del sueño, el dios del sueño, ni sé cómo. Que ya no nos digan morfeos, sino que nos digan, oye, ese man, el Raulito Romero ese man es pilas, es despierto, y ese man no se le pasa un alma. Ese loco está, pero a la que cae. Está a la que cae. Y así con cada uno de nosotros, que seamos conocidos por eso, que nuestra reputación sea transformada y que nuestro carácter, el nuevo carácter en Cristo, sea el reflejado a través nuestro. Que nuestro carácter en Cristo, hermanos, sea el que nos precede. Que eso sea lo que va delante nuestro. Antes de que nosotros lleguemos a un lugar, la gente debe ya saber quiénes somos. Y yo les pregunto,
¿Quiénes son ustedes, hermanos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? ¿Qué dice la Biblia que somos? La Biblia dice que somos más que vencedores, es decir, yo ya le vencí a mi mal carácter. Yo ya le vencí a mi miedo a hablar en público. No es que yo tengo miedito, es que me hace así, me da vergüencita hablar con gente que no conozco. Acordémonos de Jesucristo. Mire, las estrategias que Jesucristo nos da. Acordemos, se supone que debemos ser como Jesucristo. Se supone, debemos ser como Jesucristo. Jesucristo dice, sean mansos y humildes, porque los mansos heredarán la tierra. Ya vamos a ver eso. Pero también, ¿qué es lo que Jesucristo hizo? ¿Qué es lo que Jesucristo hacía cuando no conocía a alguien? Él no es que se quedaba así medio callado, viéndoles nomás. Y si se acercaban a preguntar, le contestaba. No, el Señor, yo le veo a Jesucristo lanzado. Yo le veo a Jesucristo vivo, así vívido. Yo no le veo a Jesucristo ahí con el ceño fruncido, como yo dije, todo un Rottweiler, todo un tiburón. El pastor Rolando alguna vez en una prédica dijo, usted si es de las personas que tiene su vehículo y atrás de su vehículo pone un pescadito, por Dios, quite ese pescadito, dijo el pastor Rolando. Porque atrás está el pescadito, pero en el momento que bajan el vidrio, saca la boca un tiburón. Alguna vez dijo el pastor Rolando eso. Y es la pura verdad, porque los que conducimos sabemos que en la carretera, hermanos, en el tráfico, nos da ganas de comernos a uno que otro. Entonces el Señor nos va transformando. Nosotros tenemos que vencer el carácter, tenemos que vencer. El Señor a través de su palabra, a través de su ministración, a través de su presencia, transforma nuestro carácter. Ese es el propósito de muerte a vida, de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable, mansos y humildes como el Señor. Repito eso. Y la estrategia que el Señor nos da cuando vamos a hablar con una persona extraña, bueno, les voy a leer yo por tiempo. Está en Juan 4, habla de la mujer samaritana. Yo creo que todos debemos conocer la historia de la mujer samaritana y Jesucristo. Sabemos que samaritanos e israelitas no se hablaban entre sí porque había una división, había una disputa ahí. Había una disputa. Y la palabra dice que Samaria era como que la capital del reino del norte, porque el reino israelita se había dividido en dos, Judá e Israel, ¿no es cierto? Sí, sabemos la historia. Espero que sí, porque si no, estamos fregados. Otra vez al primero de líderes. Entonces, la historia dice así. Entonces Jesucristo fue a Samaria. Miren, los israelitas a tal punto no aguantaban a los de Samaria que preferían darse una vuelta gigante con tal de no pasar a través del territorio de Samaria. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Fue y se metió a Samaria. Fue y se metió a Samaria. Y se sentó en el pozo, dice de Jacob. Y esperó que venga una mujer. La mujer idónea, la mujer precisa, hermanos. La persona idónea, la persona precisa. A través de, el Señor lo sabía todo. A través de ella, el Señor iba a entrar a Samaria a predicar. El Señor iba a entrar a un lugar a predicar a través de una persona. Y el Señor nos pone a las personas idóneas delante de nosotros para que a través de esas personas idóneas nosotros podamos explotar la palabra del Señor. A través de una persona podemos estar ganando a 5, 10, 15, qué sé yo cuántos más. ¿Qué sé yo cuántos más? El propósito es llenar el reino con almas. El propósito es llenar. ¿Cuál fue la estrategia de Jesucristo? ¿Qué es lo que Jesucristo le dice a la mujer samaritana? Y dice la palabra, en el 4:7, dice, vino a una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y así continúa la historia, ya la sabemos, la hemos entendido, la hemos estudiado, la conocemos, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice, dame de beber a una mujer samaritana. Y la mujer samaritana se sorprende y dice, oye, pero ¿tú cómo así me hablas a mí? Si judíos y samaritanos no nos tratamos entre nosotros. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te pasa, igualado? Le dijo en pocas palabras. ¿Qué te pasa? No me hables. Pero Jesucristo empezó a predicarle. ¿Pero por qué le pide agua a Jesucristo a la mujer samaritana? ¿Por qué le pidió agua? ¿Qué forma más rara de romper el hielo? ¿Qué forma más rara de iniciar una conversación? Cuando nosotros estábamos en el mundo y estábamos en plan de conquista, veíamos una muchacha media simpática por ahí, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? O sea, lo que la mayoría de gente hacía.
Se acercábamos, guambritos todavía, amiga, me da la hora. Y tratábamos de romper el hielo con una pregunta, con un cliché de pregunta así bien odioso. Amiga, me da la hora. A veces ni nos paraban bola, hermano, porque ese era un cliché, pero de esos baratos, o sea, sin iniciativa, sin nada. Y el Señor, en este tiempo, nos ha dado una iniciativa diferente. Tenemos la mente de Cristo y el Señor actúa de una forma diferente. Miren la forma en la que el Señor rompe el hielo. Se liberó del temor. El Señor no tenía temor. Y el Señor nos pide que en este tiempo seamos liberados del temor, que nos despojemos del temor. Pastor hablaba del temor el domingo anterior, un temor enfocado a otra área. Yo quiero enfocar el temor a hablar en público, a hablar a gente que no conocemos, el temor al compromiso con Dios, el temor a ministrar gente, a hablar con las personas. De ese temor el Señor también quiere liberarnos, no solamente del uno, sino de este otro, y principalmente de este. Porque después de que nosotros vencemos de este temor, el resto, hermano, le estamos sirviendo a Dios, el resto llega por añadidura, porque Dios es fiel y no es tu deudor, no es mi deudor, el Señor es justo pagador, dice la palabra, ¿ok? Tan corto tiempo para tantas cosas que tenemos que hablar. Entonces, empezó a decir Jesucristo, y le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. La forma correcta, buscó la forma idónea. ¿Por qué? La actividad. ¿Qué es lo que la mujer samaritana iba a hacer? La mujer samaritana iba a sacar agua del pozo, iba a sacar agua. Entonces Jesucristo dijo, por ahí es, por ahí me meto, dijo Jesús. Y le dijo, dame de beber. Y le pidió agua. Y a través de ese dame de beber, inició una plática. A través de ese pequeño... de esa pequeña exclamación, qué sé yo, oración, empezó una prédica con una mujer y le empezó a confrontar con la palabra y le empezó a hablar y le empezó a decir y ya sabemos el resto de la historia cómo termina. El Señor nos da estrategias. El Señor quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a romper el hielo. Por eso es importante antes de hacer una llamada, antes de visitar a una persona, si estamos visitando personas en este tiempo. Por eso es importante, antes de que nosotros tengamos contacto con una persona a la cual le vamos a hablar de Cristo, primero oremos. Más o menos intentemos discernir en el Espíritu cuál puede ser su circunstancia, cuál puede ser su situación, para a través de eso romper el hielo y entrar. Cuando vamos a una casa, cogemos, timbramos, y si nos abren la puerta, entramos. No, tú a una casa desconocida no vas, abres la puerta y entras. Tocas el timbre, golpeas la puerta y pasas adentro. Con esto es exactamente lo mismo. Jesucristo hizo eso con la mujer samaritana. Timbró, tocó la puerta. La mujer samaritana continuó y se explayó. Es lo que Jesucristo hizo. ¿Ok? Espero estarme haciendo entender. Entonces, no nos olvidemos que el carácter es lo que la gente tiene que aprender de ti, de cada uno de nosotros. Nuestro carácter tiene que ir, no nuestra reputación solamente, nuestro carácter, el carácter de Cristo tiene que ir delante de cada uno de nosotros. Amén. Y luego yo les hablaba de lo que el Señor dice de los mansos. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sean mansos y humildes como yo, dice Jesucristo. Bienaventurados los mansos porque los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Y miren, la tierra no solamente en este tiempo, para este propósito, yo no quiero que ustedes se enfoquen en la tierra. No, es que yo voy a ser manso porque el Señor dice que me va a heredar la tierra, entonces de pronto me va a dar un terrenito, de pronto me va a dar una casita, de pronto me va a dar un carrito, de pronto, qué sé yo. No, heredar la tierra, habla del Señor, tomémoslo desde otra perspectiva. El Señor va a darnos las personas idóneas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llenar el cielo, que esa sea la estela que nos sigue cuando vayamos a la presencia del Señor. Que nosotros tengamos una estela detrás nuestro. No me refiero a Estela como nombre de mujer, por supuesto. Richard dice que una estela está atrás de él. No. Estela como la cola de los cometas, así.
que vaya detrás nuestro, pero gente, hermanos, no para gloria y honra nuestra, sino para gloria del Señor y por amor a Dios y porque hemos cumplido el mandato del Señor, porque hemos cumplido su mandamiento. Ese es el mandamiento. Vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Y en este tiempo, mis hermanos, en este tiempo yo estoy seguro que se cumple la palabra. La mies es mucha, los obreros pocos. La mies es mucha. Necesitamos despertarnos, hermanos, porque el Señor nos tiene a nosotros como obreros. Nosotros somos los obreros en este tiempo. Entonces necesitamos destapar nuestra cabecita, permitir que el Señor transforme nuestro carácter. Seamos como Cristo, mansos, humildes. Seamos como Cristo, sabios, prudentes. Seamos como Cristo, diligentes, sin temor, sin miedo al éxito, como dice el mundo actualmente, hermano. Sin miedo al éxito. Bien. Muchas veces la gente piensa que ser manso, es sinónimo de debilidad. No de menso, es otra cosa. La gente piensa que ser manso es sinónimo de debilidad. Ese man es mansito, es débil, debilucho, medio lentini. No. Jesucristo era manso, pero no era menso. Acordémonos de la escena cuando Jesucristo fue al templo y les encontró a todos los mercaderes y tanta vaina. Ya sabemos cómo habían hecho eso, ¿no? A ver, primero vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio, hermanos. Nosotros sabemos la forma en la que fue creado el tabernáculo, ¿no es cierto? Hablemos del tabernáculo, o sea, rapidísimo, no tengo tiempo para explicar. El tabernáculo, el Señor creó el tabernáculo de cierta forma, de tal forma que el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, cualquiera, no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. El lugar santo estaba para determinadas personas, el lugar santísimo para solamente el sumo sacerdote, eso lo sabemos. Pero ¿y dónde adoraba el pueblo? El pueblo adoraba en el lugar donde se habían puesto los mercaderes. El pueblo adoraba en el lugar donde toda esta gente estaba haciendo comercio, estaban vendiendo, estaban transando, estaban, etcétera, etcétera. Entonces Jesucristo tuvo celo. El Señor dice en su palabra: el celo de tu casa, el celo de la casa me consume. Jesucristo tuvo celo en ese momento, porque vio que el pueblo no tenía dónde adorar. Y en la mansedumbre de Jesucristo, la Biblia dice que cogió un látigo por algún lado y empezó a virar las cajas de cambio, empezó a liberar a los animales que se encontraban ahí comerciando, y les empezó a guarax, hermano. En lo manso y humilde de corazón, Jesucristo sintió el celo de la casa del Señor. Yo te pregunto, hermano, en este tiempo, Satanás está robando, matando, destruyendo familias, robando, matando, destruyendo hogares, robando, matando, destruyendo compañeros de tu trabajo, familiares, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El celo de la casa de Dios te está consumiendo? ¿Realmente? ¿O nos quedamos sentados, hermanos, ahí esperando que nos lleguen las almas? Nos quedamos sentados, aquí, a ver qué cae, esperando que el Patito Cueva nos dé un nombre de consolidación para ahí sí ponernos a trabajar. Y muchas veces ni así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿El celo de la casa nos está consumiendo o no nos consume? Miren, en la mansedumbre el Señor actuó de esa forma. Entonces mansedumbre no tiene nada que ver, hermanos, con debilidad. Mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad. La mansedumbre, yo ponía aquí, ¿qué es la mansedumbre? Estaba buscando, mansedumbre es fuerza bajo control. Es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. La mansedumbre. ¿Pero qué es la mansedumbre? Según el diccionario, es una fuerza, es tener la fuerza bajo control. Es entender que nada conseguimos en nuestras propias fuerzas. Eso es mansedumbre. Tener una fuerza bajo control. Y el Señor quiere que nosotros tengamos fuerza. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos en espíritu
arrebatarán. El reino de los cielos sufre violencia y el Señor en este tiempo quiere que nosotros seamos así, en espíritu, violentos, ligeros, ágiles, no quedados, no dormidos, no esperando simplemente sentaditos ahí para ver qué cae. No, 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 no. Necesitamos ser diligentes, hermanos. ¿Jesucristo se quedaba parado? No, Jesucristo iba a la gente, iba a buscar. Aún cuando estaba cansado, Jesucristo iba a buscar. Acordémonos de tantos pasajes que Jesucristo, tanto me muevo que me despeino. Acordémonos de tantos pasajes en los que Jesucristo, dice la Biblia, estaba agotado. Y los discípulos decían, Señor, vamos a descansar. Y cruzaban al otro lado del río para supuestamente descansar. Pero cuando llegaban allá, la gente estaba amontonada y Jesucristo se ponía a predicar. Y no descansaba. Iba a buscar, iba a predicar. ¿Por qué? Porque el celo de la casa le consume. ¿Por qué? Porque tenía misericordia, dice, porque son como ovejas que no tienen pastor. ¿Somos como Cristo? ¿Te puedes llamar cristiano? Nos podemos llamar cristianos, hermanos. Gloria a Dios si es que es así. Gloria a Dios si es que es así, mis hermanos. Entonces necesitamos ser ágiles, necesitamos ser despiertos, no solamente estar sentados, felices de la vida, esperando que nos caiga, esperando, hermanos, que nos caiga. ¿Ok? En Isaías 41, 9 al 13 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Miren, el Señor nos escogió, por algo debe ser, no porque somos perfectos, porque no somos perfectos, pero el Señor nos escogió y no nos ha desechado. El Señor quiere transformarnos, llevarnos de gloria en gloria. El Señor quiere que nuestro carácter realmente, el carácter de Cristo, aflore en nosotros y que esa sea nuestra reputación. No la actual. No la actual. No, es que ese man habla bonito, pero obra todo lo contrario. Por la boca le salen palabras dulces, pero con sus actos dice todo lo contrario. O este man es cristianito, dice, me viene a compartir de Jesús, pero a la esposa le insulta. A los hijos les cascarea de una forma. O es tan, este man me habla de Jesucristo por un lado, pero por otro lado es más tramposo. Hace malos trabajos, etcétera, etcétera. O sea, uno debe tener coherencia. Lo uno debe ir de la mano con lo otro. Lo uno tiene que ir de la mano con lo otro. Así es esto, hermano. Tu testimonio tiene que ir de la mano con lo que tú estás predicando, con lo que nosotros predicamos. Si predico amor, tengo que caminar en amor. Si predico honestidad, tengo que ser honesto. Si predico, o sea, esa es la forma, esa es la forma. Entonces despertemos, hermanos, despertemos, no nos quedemos sentados, no tengamos temor, hermanos. Continúo con Isaías. Dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En este tiempo no caminamos solos. En este tiempo no estamos solos. El Señor va delante nuestro, hermano. La palabra dice, el Señor va, el ángel de Jehová camina delante y alrededor nuestro. Delante y alrededor nuestro. Que nuestra confianza esté colocada primeramente delante del Señor. El Señor no nos deja, no nos abandona. No temas, dice, no tengas temor. No tengamos miedo, no tengamos temor. No seamos perezosos. Sacudamos ese polvo, hermanos. Sacudamos ese polvo y seamos diligentes. Amén. Amén, hermanos. Me he saltado unos 4 versículos, pero ya no es culpa mía. Amén, mi Rich. Un puntito nomás antes de terminar. Había una inquietud que me quedó chispeando en la mente que Richard Almeida me hizo.
Y decía, Dios mío, aprovechar este tiempo para ver si es que un poquito esto te va a ayudar, Richard, a mí y a muchos de ustedes y a mí mismo. En el versículo que lee en Mateo 22:30 de los ángeles, Richard, mira lo que dice. Dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio, ¿no? Y luego dice, en este sentido, está hablando del matrimonio y de la esposa, dice que en ese sentido serán como los ángeles del cielo, pero no en todos los sentidos, sino en ese sentido, ¿no? Y hay un versículo que Dios me mostró en este momento que completó la diferencia entre nosotros, sus hijos y los ángeles. Mira lo que dice 1 Corintios 6:3. Dice, ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Dice, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Y yo me preguntaba en este momento que estaba escuchando a Richard también, ¿por qué Dios valora más a nosotros, sus hijos, que a los ángeles? Los ángeles no pasaron por tentación ni tuvieron que confrontar el pecado, están en los cielos. Y de pronto es un precio que ellos no han pagado, pero que nosotros sí estamos pagando. La sangre de Jesucristo no fue por los ángeles, fue por sus hijos, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué Dios no dejó la responsabilidad a los ángeles de evangelizar a este mundo y nos entregó esa responsabilidad y ese deleite y esa honra a nosotros? Y algo que es importante, Dios nos llama a sus siervos y a los ángeles no, les dice que son sus siervos, ¿sí? Entonces, si hay cosas, esto les traigo un poquito para que puedan ustedes meditar en ello. Qué importante es siempre sacar cosas de pronto que se van a presentar en estas clases en cuanto a lo que es inquietudes que tenemos de los ángeles, de los cielos, de cosas que no son reveladas. Pero al mismo tiempo sí es importante también, va a ser la palabra, ir aclarando cosas, situaciones que no seamos dueños de toda la verdad, pero que podamos entender que hay cosas escondidas en la palabra que sí nos revelan situaciones que a veces en nuestra duda y en nuestra incredulidad podemos no conocerlas, ¿no? Entonces, esto queda claro conmigo de que nosotros somos los hijos de Dios, ¿no? Y en el versículo 1 Corintios 6:3 habla de que Dios nos da la autoridad de que juzguemos a los ángeles, hermano. ¡Wow! Yo no entiendo esto. Cuando Dios delega esta autoridad a nosotros como sus hijos, es porque realmente hay un peso mucho más grande de autoridad entre nosotros y los ángeles, ¿no? Y yo no daría esa responsabilidad a nadie. Y Dios se nos da. Yo no entiendo cuán grande es el amor y la misericordia de Dios, de a pesar de haber pasado por toda nuestra vida llena de pecado, llena de revelación, rebeldía, llena de situaciones absurdas, y nos entrega esta responsabilidad. Entonces, estas cosas son las flores que Dios pone en nuestra vida y que tenemos que usarlas, como decía Richard, ¿no? Yo les animo a que en este tiempo, vuelvo y repito, en esta semana, por favor, ayúdenme con el listado directo personal de cada uno de ustedes, con las personas que tienen que ser levantadas en oración. Estoy hablando de los no creyentes, de los no cristianos, y si me pueden poner ahí al ladito sobre qué área específicamente tenemos que orar sobre ellos, sería importante. Vamos a ver cómo Dios obra en la vida de ellos. No habría más regocijo que saber que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros cónyuges están abriendo caminos del Señor. De pronto por allá empiezan a escuchar la palabra, te empiezan a hacer preguntas, te empiezan de pronto a dar inquietudes sobre Dios. Aprovecha este tiempo, es un tiempo crucial que tienes que estar preparado. Hay preguntas que tus hijos te van a hacer, como esta que estamos haciendo acerca de los cielos, que a veces no vas a poder contestarlas. Y uno tiene que ser sencillo y humilde. No lo sabemos todo. Yo hay muchas cosas que no las sé, las desconozco. Tengo que acudir a la palabra. Tengo que a ustedes mismos en la administrativa reunirnos y ver opiniones, opciones, y ver lo más sabio, prudente que podamos hacer para evitar errores. Pero no lo conozco todo, no lo sé todo. En la poca discernimiento que Dios me ha entregado, a veces Dios me da esos chispitas, esas perlitas de oro que las tengo tan guardadas ahí en un cofre. Y digo, Dios mío, ¿cómo me pudiste entregar estas perlas de oro cuando yo no era digno de esto? Y cada uno de nosotros tiene un cofre con estas perlas que Dios ha revelado, de su palabra, de su forma como ministran. Hay perlas en cada uno de ustedes. No digo collares porque nos vayan a poner en el cuello, pero son perlas de la palabra que se ha revelado. Amén. Bien, Richard, ¿quieres decir algo? Te damos un minutito para que nos comente algo. Yo sí, Eduardito, sí, referente a lo tuyo, a lo que tú topas. Sí, si bien es cierto. Libro de los Salmos también nos revela, nos afirma, nos anuncia. Y escrito está dentro de la palabra de Dios al decirnos, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? O el hijo del hombre para Amén. que te acuerdes de él. Amén, Señor. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, dice. Un poco menor que los ángeles.
Claro, este es en Salmos, pero en Corintios, en el Nuevo Pacto, te habla de otra visión. Aquí, ¿cómo aclaramos lo que dice 1 Corintios 3? En el Antiguo Testamento, como no hubo un precio por intermedio entre Dios y los hombres, evidentemente teníamos una categoría menor que los ángeles, pero mira la riqueza del sacrificio de Jesucristo, que te habla de que el rato que estamos nosotros justamente en esta nueva opción, el Nuevo Testamento, ¿cómo se da vuelta a lo que habla Richard? Ahora, con el aprecio de la sangre de Cristo, el sacrificio nos pone en una posición diferente. Lo que habló Richard en el Antiguo Testamento tomó 180 grados de giro en el Nuevo. Y en 1 Corintios te dice, no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles. ¡Wow, hermano! Esto tuvo que ver mucho sacrificio de la sangre que Jesucristo derrama por nosotros. Cambiamos de categoría, de jerarquía, de posición si quieres. Porque no hay otra forma de verlo. Cuando en el Antiguo Testamento dice que seremos menor que los ángeles, y vienes a Corintios 6:3 en el Nuevo Testamento, después del pacto de Jesucristo, y ves que en cambio nos pone una posición de jueces sobre los ángeles. Qué riqueza tan grande que fue el sacrificio de Jesucristo. Mira, por eso cada gota de su sangre tiene un valor, pero totalmente incalculable. Esta es una bendición y una promesa para aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos decidido cambiar nuestras vidas y que podamos entender que esto no es un orgullo para poder jugar a los ángeles, es una responsabilidad que tenemos que hacerla hoy con la obra que Dios nos ha entregado en este tiempo. Tenemos que hacerlo. Y es por eso mi urgencia, nos hemos alargado un poquito, pero creo que es importante hacerlo, mi urgencia de que ustedes estén tranquilos de que sus familias van a estar salvas. No sería cosa más triste de pronto ver que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos más íntimos, nuestros familiares más íntimos, no pudieron conocer la palabra. Es una responsabilidad, tenemos que hacerla, y es el tiempo que Dios ha permitido que lo hagamos, aprovechando todas las situaciones que se han generado con respecto a la pandemia, y generando este compromiso que hablaba Richard, de hacerlo todos. Aquí no está exento nadie. Todo lo que estamos en este discipulado se llama discipulado. Tenemos que ser discípulos de Jesucristo y tenemos que hacer discípulos de nuestra vida. Tenemos que hacerlo. Así que no nos argumentemos en trabajo, en estudios, en cosas por el estilo, porque el llamado de Dios está ahí, a ser discípulos. Y hoy más que urgente es hacer eso. Y qué mejor si esos discípulos primero se levantan de los que te rodean. Qué satisfacción tan grande. El pastor nos decía, para mí no hay nada mejor que saber que mi familia es consciente de que Jesucristo es su Salvador, porque eso me permite hacer la obra de una forma mucho más tranquila. Ahora él está abarcando un círculo más amplio, expandiendo el círculo a nivel de su intimidad. Yo decía, ¿y por qué yo no puedo hacerlo con la red? ¿Por qué no hacerlo? Cuando más valor tiene una persona que vaya al infierno por la eternidad, a que alguien de pronto muera con el COVID y vaya a los cielos. ¿Qué pesa más? Pregúntate. Yo prefiero tener una persona que es cristiana de pronto que se enfermó con COVID, que sé que está en los cielos, a ver una persona que no conoce al Señor y que está totalmente sana, pero que se va a ir al infierno. Esto sí es para la eternidad. Amén. Bien, mis queridos hermanos, sí me gustaría que preguntas al respecto sobre esto, sobre lo que ha dicho, podamos hacerlas. Es importante tener es una ventaja tener este tiempito de oír sus inquietudes, preguntas, cuestionamientos, porque yo les hago llegar al pastor. Y él realmente nos guía, nos direcciona. Tampoco es que el pastor sepa toda la verdad, ojo. Estamos todos aprendiendo de cada revelación que Dios trae en sus tiempos, y es un aprendizaje diario, permanente. Hay cosas que Dios te muestra y que a veces uno dice, gloria a Dios, ¿cómo no pude leer esto en el versículo? Y a mí me ha pasado esto. Yo sé que a ustedes también. Es una revelación permanente todos los días, ¿no? No sabemos toda la verdad. Dios nos ha revelado cierta parte de su verdad, pero en base a lo que conocemos, hagámoslo. Si es que conocemos la parte que nos corresponde hacer y no la hacemos, Dios no te va a revelar más allá. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner el Señor, ¿sí? Entonces, la humildad es importante en esto. Yo pienso, una herramienta vital, caminar en compartir lo que tenemos. Y no hay mejor cosa que a veces nuestro testimonio que hable mucho acerca de evangelizar. No necesitas conocer la palabra de pe a pa, pero la gente cuando mira tu testimonio va a preguntarte de dónde viene ese milagro. Y ahí es donde entra Jesucristo y Dios. Amén. Bien. Mi querido Raulito Romero, a ver si nos despides en oración, por ejemplo, en este discipulado que nos hizo un poquito tarde. Claro, Eduardito. Mis hermanos, un saludo a todos. Padre precioso, te damos gracias por esta palabra que tú, Señor, con el propósito que siempre tienes, que llega al corazón de cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, has llegado con ese propósito para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres que realmente se siembra en nuestro corazón. Bendito Padre, te damos gracias por la vida de Eduardito, por la vida de mi querido Richie,
Richie Ortega, Richie Almeida. Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros condiscípulos en esta mañana y declaramos, Señor, que tu poder, que tú tienes el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno de quienes conformamos este discipulado. Bendito Padre, tú tienes, Señor, en tu mano cada uno de tus hijos. Declaramos, Señor, que al finalizar y que nos retiramos, Señor, de esta vía, de esta situación que tú has puesto, Señor, por este canal, pero nos quedamos, Señor, con tu amor, con tu misericordia. Declaramos, Padre Precioso, que todo está controlado por ti, que todo está bien, que tú, amado Padre, pones a cada uno de tus hijos a trabajar como hemos visto hoy, trabajar para ti como esos obreros obedientes, como esos obreros que estamos, Señor, con esa chispa para servirte. Gracias, Padre Precioso, por todo este tiempo maravilloso que has permitido. Declaramos, Señor, en este tiempo que el resto del día que transcurre en este sábado, Señor, está protegido por ti. Nos cubrimos con tu sangre preciosa a cada uno de nuestros hermanos y a nuestras familias, Señor. Entendemos que en este tiempo ha habido una revelación para Eduardito, para orar por quienes, estando en ese círculo íntimo, esposas, hijos, hay situaciones que no dejan caminar, que no dejan progresar en esta vida nuestra, que es servirte, Señor, y que no se convierten, yo declaro que no se convierten en piedras de tropiezo, sino más bien que tenemos que orar, y que eso me ha dado, Señor, una idea clara de que es la familia, tu círculo íntimo, lo que tenemos que llevar adelante. Gracias, Padre Precioso, por ese mensaje, por esa palabra. Declaramos, Señor, que tu palabra siempre es viva y eficaz. Bendito Padre, despedimos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Una semana llena de éxitos. Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, Eduardito. Que Dios te bendiga. Hermanos, que Dios te bendiga. Gracias, Edu. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Gracias por la palabra. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Hermano, por la palabra. Bendiciones.